El gobierno mexicano, con Claudia Sheinbaum a la cabeza y con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones como el brazo ejecutor de estas estupideces, decidió que la libertad de expresión es un lujo que es demasiado peligroso para dejarlo en manos de aquellos que hablan. Con el nombrecito estúpido, pomposo de lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias, lo que están construyendo no es ningún mecanismo de defensa para los ciudadanos, están construyendo un aparato de presión que está destinado a inducir la autocensura. Lo hacen con una desfachatez enorme de aquellos que se creen dueños de la verdad, del micrófono. No es una regulación inocente, es un diseño deliberado para que los medios tengan que medir cada palabra, cada matiz, cada crítica, cada tono al decir las cosas. No temiendo una prohibición previa, porque ya lo han dicho, no, es que aquí no hay ninguna censura previa. Eso sería demasiado grosero, fácil de denunciar. Previendo el desgaste de quejas, de revisiones, de procesos, de multas y la sombra permanente de un estúpido regulador que depende del Poder Ejecutivo, pero que tiene que pagar el mismo canal. Cuando un gobierno se abroga la facultad de definir, aunque sea solamente a través de lineamientos, qué es información veraz, qué es información descontextualizada o qué es información insuficiente en su distinción entre noticias y opinión, no está protegiendo a nadie. Lo que está haciendo es instalar un termostato de miedo. Cualquier periodista, cualquier conductor, cualquier productor, cualquier dueño de cualquier empresa van a comenzar a calcular si, no si lo que están diciendo es cierto o relevante, sino si le va a molestar a alguien que tenga la capacidad de activar el mecanismo de quejas y de esa manera arrastrar al medio de comunicación, al canal, a un proceso administrativo que te puede llevar días resolver. No es censura, porque tradicionalmente la censura viene antes de que digas algo. Esto va a ser una autocensura inducida por el Estado, punto. Claudia Sheinbaum está celebrando con muchísimo entusiasmo que la ¿qué es? Conjunto, no, comisión, no, la Cámara de Radio y la Televisión, Cámara, hayan aceptado que no hay ningún problema. Habla de que hay un avance democrático enorme que ningún país del mundo tiene. Eso dijo Claudia Sheinbaum, que la Cámara de la Radio y la Televisión ya aceptó que está perfecto, que está con madre lo que están haciendo. No se trata de proteger audiencias, se trata de imponer un modelo de control que otros países han rechazado precisamente porque saben el potencial tan autoritario que tienen. Hablar de un avance democrático mientras están construyendo una vía que es paralela a los tribunales porque va a un costado y obligatoria al mismo tiempo para presionar contenidos es una burla muy cínica. Los delitos reales como fraude, engañar, difamación con daño, incitación directa al odio, a la violencia, mentir, ya tienen una tipificación penal y civil con sus garantías. Lo que aquí están agregando, o sea, si tú dices algo en el canal, vas a pasar un juicio. Pero lo que están agregando es una capa extra de vigilancia burocrática, pum, sobre cualquier cosa que no les guste. Y tienen unos conceptos que son tan elásticos como para que cualquier crítica incómoda pueda ser reinterpretada como falta a la veracidad o a la pluralidad. Especialmente es insultante esa insistencia en que no hay ninguna censura, porque no existe ninguna restricción previa. Eso es lo que están diciendo. Como si la historia no estuviera llena de regímenes que perfeccionaron el arte de callar sin necesidad de que hubiera tijeras previas. Ahí está Idi Amin. Su frase resuena muchísimo últimamente, porque su frase fue: en este país hay libertad de expresión. Lo que no puedo garantizar es la libertad después de la expresión. En el anteproyecto original hay multas que pueden llegar al 1% de los ingresos anuales. La posibilidad de que la autoridad revise las decisiones de los supuestos defensores de las audiencias. La ambigüedad, que es deliberada, porque es completamente deliberada en las definiciones. Todo está calculado para que el medio de comunicación prefiera no arriesgarse. Es decir,
Tu medio de comunicación tienes que poner un defensor de las audiencias y lo tienes ahí y ese tú le pagas pero trabaja para el gobierno. Tiene que hacer lo que diga el gobierno. Y si ese auditor de las audiencias no hace lo que el gobierno dice, entonces el gobierno puede revisar. Entonces realmente el que revisa es el gobierno, el que manda es el gobierno. ¿Para qué quieres ese auditor, ese protector o esa madre, como le llamen? Lo que vamos a tener no es ninguna mejor información. Es información que está más domesticada, más cauta, más alineada con lo que no genera problemas con el poder. Y mientras tanto el gobierno sigue operando toda su misma maquinaria con las mismas reglas que pretende imponer a los demás. Porque cuando le dicen a Claudia Sheinbaum, oiga, pues usted está exigiendo que los medios de comunicación tengan derechos de réplica, ¿usted también los va a dar aquí? Porque ustedes saben que no hay derecho de réplica en las mañaneras. Y Claudia, no, si a la gente no le gusta le puede cambiar de canal, pues también allá le puede cambiar de canal. Ahora resulta que la mañanera puede decir lo que quiera, omitir lo que le convenga, contextualizar cualquier cosa a su antojo, pero si un medio independiente hace lo mismo en sentido crítico hacia el gobierno, entonces sí hay que proteger a las audiencias. Es una hipocresía tan gruesa que es casi artística, la verdad. Están invocando el derecho de las audiencias como si las personas fueran menores de edad incapaces de cambiar de canal, de estación, de plataforma. Están ignorando deliberadamente que el mecanismo más efectivo, más democrático y menos peligroso de control sobre los medios ya existe: la audiencia que se va. El poder que tiene el ciudadano de apagar o cambiar de canal ha cerrado programas, ha hundido carreras, ha obligado a que haya rectificaciones sin necesidad de un solo funcionario que esté regulando absolutamente una puta madre. Pero eso no le conviene a aquellos que quieren tener una herramienta administrativa en la mano para censurar los canales. Lo que el gobierno está haciendo no es ningún acto de generosidad. Es un intento de domesticar a los ciudadanos a través de un espacio público, de reducir el margen de disidencia, de instalar la idea de que la libertad de expresión se tiene que subordinar a una noción estatal de calidad y responsabilidad. Es una forma sumamente elegante, pero sumamente burocrática, de decir: hablen, pero mídanse. Critiquen, pero no mucho. Informen, pero nada más lo que yo te diga que puedes informar. Y a aquel que se atreva a señalarlo se le acusa de estar en contra de los derechos de las personas. Es una lógica tan retorcida que se termina presentando como protectora mientras que está apretándole la libertad, te la va quitando poco a poquito. Esto que estamos viendo es una batalla por el control del discurso otra vez. Un gobierno que necesita tanto proteger a las audiencias de la información que no le gusta a ese gobierno, es un gobierno que le teme a la información libre. Y cuando el miedo del poder se disfraza de virtud democrática, el resultado siempre es el mismo: menos voz, más silencio y una ciudadanía que se acostumbra a que la verdad oficial sea la única que no genera problemas. Y eso es lo que están construyendo. Y hay que decirlo con todas sus letras: un aparato de presión estatal que está destinado a fabricar autocensura. Si el gobierno está actuando con la arrogancia de aquel que cree poseer la verdad, la Cámara Nacional, así se llama, Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, está actuando con una miseria moral de quien solamente está pensando en conservar el privilegio de su trabajo, valiéndole madre el resto del país. El mes pasado esta Cámara tuvo un momento de lucidez porque dijo y salió y dijo: hay mucha ambigüedad, hay discrecionalidad gubernamental, hay riesgo de que el Estado defina qué es información falsa o descontextualizada, hay una subordinación del defensor de las audiencias, sanciones desproporcionadas, una regresión democrática. Eso lo dijeron hace tan solo una semana, dos. Con mucha razón dijeron que se estaba abriendo la puerta a la censura institucionalizada. Entonces, de pronto, el día de antier, sacan un boletín en el que todo es maravilloso. Hay diálogos, hay avance, hay certeza, hay tranquilidad, no hay ninguna censura. La autoridad solamente va a intervenir cuando haya procedimientos que mover. Puta madre, qué transformación tan conveniente. Ahí sí hubo una pinche transformación y no fue la cuarta. Qué pusilanimidad de estos imbéciles.
No hubo ningún cambio en el diseño que justificara un giro de 180 grados. Lo que hubo fue una evaluación fría de los riesgos de los empresarios. Las concesiones son el verdadero Dios de estos señores. Mientras ellos puedan seguir teniendo el micrófono y la frecuencia que dependan del Estado, la dignidad es un lujo que ellos pueden hacer a un lado, junto con todo el derecho que tenemos los ciudadanos a estar informados. Es más fácil hincarse, firmar una rendición muy elegante y seguir operando antes que arriesgarse a un enfrentamiento que pudieras costarle la gallina de los huevos de oro. No están defendiendo la libertad de expresión, están defendiendo su modelo de negocio. Y cuando el poder les está ofreciendo estas concesiones verbales sobre multas y procedimentalidad, se apresuraron a declarar que todo estaba bien, porque no ha cambiado nada en el papel, todo fue verbal, ¿eh? Como si un puñado de palabras en un comunicado estúpido borrara la arquitectura de toda la presión que están ejerciendo, que ellos mismos habían denunciado hace tan solo un par de semanas. Es patético, son patéticos. Una cámara que representa a más de 1,200 estaciones, que debería de ser el primer bastión de resistencia frente a cualquier intento de control editorial por parte del gobierno, se está convirtiendo en el primer rebaño de imbéciles que acepta el yugo, que les pongan un collar. No por convicción, sino por miedo. Miedo a prender sus prebendas, sus concesiones, miedo a quedar fuera del juego, miedo a que el regulador les haga la vida imposible. Y ese miedo lo están disfrazando de responsabilidad, de diálogo constructivo, de avances que dan certeza. Me da mucha pena decirlo, pero la retórica de los vencidos que pretenden presentarse como negociadores exitosos es lo que están haciendo. Perdón por lo vulgar que voy a decir, pero tápense los oídos si no les gusta escuchar. Se escuchan igual que el Joto, cuando dijo, uy, me la metieron, pero se las cagué. En realidad, lo único que hicieron fue legitimar el mecanismo del que tanto estaban criticando hace 2 semanas. Cuando están diciendo públicamente que ya no hay problema, le están entregando al gobierno el argumento perfecto. Dice, hasta la industria aceptó. Claudia Sheinbaum no perdió tiempo en celebrarlo. Ya aceptó la Cámara que no hay ningún problema. Exactamente, aceptaron. Se doblegaron, se hincaron. ¿Dónde quedó la preocupación por la realidad del país? ¿Dónde está la defensa del periodismo que pueda investigar, cuestionar, señalar sin tener miedo a que una queja active un proceso administrativo? A la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión le parece importarle nada. Mientras las concesiones sigan vigentes y el negocio no se vea amenazado de muerte inmediata, el principio de la libertad de expresión, lo podemos tomar y me lo pongo en los huevos. Esa es la ética de aquellos que le dan mucha importancia al acceso al espectro, antes que la integridad del espacio público. Son exactamente los mismos que durante años han vivido de una relación privilegiada con el poder, cualquier poder, y que hoy, ante la amenaza de un esquema de control, lo que hacen es elegir la sumisión para prevenir en lugar de confrontar sus principios. Una organización que debería de representar los intereses de la industria de la comunicación frente al Estado se está convirtiendo en el instrumento que normaliza la restricción, que la vuelve común. Se les olvida que lo mismo ocurrió en Venezuela y que lo mismo ocurrió en Cuba y que lo mismo estaba ocurriendo en Colombia y en Nicaragua y que estaba ocurriendo en Argentina y que todos esos dueños en todos esos países terminaron perdiendo sus empresas porque se acostaron con el gobierno hasta que llegó un momento en el que el gobierno no los necesitaba, pues te quitó. Alinearte con el gobierno, al alinearse con el gobierno, lo que están haciendo es decir, ok, me pongo de tu lado. Y va a llegar un momento en el que el gobierno va a decir, bueno, te voy a deshacer y no hay nadie que te proteja porque pues, a nadie le interesas. Entonces te deshago, ¿para qué me sirves? Si yo gobierno puedo hacerlo todo. Al cambiar de postura de manera tan rápida, tan conveniente, no solamente se están desprestigiando a sí mismos, están debilitando a todos aquellos que todavía se atreven a señalar el peligro que hay.
Porque ahora el gobierno te puede decir con mucha razón que hasta los propios medios ya no ven el problema, pero el daño es doble, porque están legitimando ese mismo mecanismo de presión y están traicionando a aquellos que dentro de las redacciones y de las cabinas, todavía que su trabajo consiste en decir lo que el poder no quiere escuchar. Y hay algo que es sumamente degradante en esta rendición que hicieron. No es ninguna derrota heroica, no es ninguna negociación dura, es una genuflexión. Es el cálculo de aquellos que prefieren conservar su estatus antes que defender sus principios. Y en un país como México, en donde la libertad de expresión ya tiene suficientes amenazas con la violencia, la presión económica, con la polarización de la sociedad, que la Cámara que está agrupando a la radio y la televisión comercial elija arrodillarse, es una traición de proporciones mayúsculas. Porque no les importó la realidad del país, les importó no perder lo suyo. Sálvense quien pueda. Y por eso, con toda justicia, merecen el calificativo que el tiempo les va a asignar. No defensores de la industria, sino cobardes administradores de sus privilegios, dispuestos a entregar la libertad de los demás con tal de no arriesgar la propia. La historia de los medios de comunicación que se doblan ante el poder siempre termina mal para todos, excepto para aquellos que en ese momento conservaron sus concesiones. La Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión acaba de escribir un capítulo mucho más grande que nos pega directamente a todos los ciudadanos mexicanos de esa triste historia. Y lo hicieron con una sonrisa en la boca diciendo que hay avances y tranquilidad. La verdad, qué vergüenza de todos estos hijos de su pinche madre.